Hola chicos, sí ha habido un poquito de retraso en la grabación de este video, pero creo que aún estoy dentro del rango de la semana, eso espero. Así que hablemos un poco de Sentimental Value. Es una película que entraba a los cines peruanos, si no me equivoco, hace 2 semanas y es posiblemente una de las nominadas a mejor película internacional, como ahora lo llaman los Oscars. Lo sabemos pronto, no sé si antes de que suba este video, pero pronto. Y esta película sigue a una familia, se podría decir, disfuncional. La historia te cuenta desde varias partes creativas, para mí varios tipos de enfoque. La historia entre dos hijas y su padre que se reencuentran tras el fallecimiento de su madre. Y te dan el contexto primero de que después del divorcio de sus padres, el papá decidió irse y hacer su vida lejos de ellas, lejos de su país y lejos de su hogar. Porque la casa donde crecen las niñas y donde se queda la mamá con las niñas es la casa histórica del papá, que ha pasado generación tras generación. Y la película, de una forma muy única y muy profunda, porque no esperaba que fuera así, honestamente, pero de ahí más los detalles, explora la complejidad de las relaciones humanas, en especial con un grupo de personas que les cuesta mucho expresar lo que sienten. Dentro del grado de expresar emociones, el padre es el que menos sabe cómo hacerlo. Pero vamos a entrar a los detalles de esta película. La película está filmada de una forma muy buena. Creo que tiene muy pocos efectos visuales en lo que se llama extras y todo eso. Pero la cámara ha logrado de alguna forma ayudar a la narración íntima de esta historia. A pesar de estar en escenas abiertas con muchas personas, te mantiene dentro del enfoque de cada uno de estos personajes cuando tiene que hacerlo. Entiendes diferentes facetas de estos tres complicados personajes, y si bien no todos tienen el mismo protagonismo, es claro quién es la protagonista y quiénes son los secundarios, pero aún así estos tres personajes son dignos de explorar en la pantalla. Porque en principio una relación de padre e hijos, donde el padre es un poco difícil de conectar con las hijas, pues es algo que se ha visto en el cine y que creo que es uno de los casos más comunes en el mundo. Así que en sí el concepto no es tan fuera de lo común o tan único, se podría decir, en tanto a narrativa familiar y situaciones complicadas familiares. Pero la película, el enfoque único que le da es la forma en que narra esta historia. Empezando que voy a intentar no hacer tantos spoilers, pero sí voy a entrar en detalles de cómo se narra la película. Y se empieza con el hecho de que al inicio, la forma en que hacen el recap de lo que ha pasado en esta vida familiar, lo hacen de un punto de vista mixto entre la casa donde vive y la hija mayor y cómo experimenta las cosas a su alrededor. El guión en esta narración, especialmente cómo cierra esta parte, es muy creativo para mí, porque expresa de una forma muy clara y muy dolorosa lo que la separación de sus padres significó para ella, lo que la pérdida de su padre significó para ella, y el resentimiento que guarda debido a esto. Y claro, conforme avanza la película ves que estas emociones negativas en estas dos hermanas, pero en la protagonista más que todo en Nora, va afectando su forma de relacionarse con otras personas. Pero la película no se queda solo en esa parte de la ecuación, sino también habla mucho de la historia del papá, de una forma más indirecta sí, pero suficientemente detallada para que tú entiendas el trauma que él también jala debido a su relación con su propia madre, lo que significó la muerte de ella, cómo le impactó a él a tan temprana edad, y lo que de alguna forma jala desde pasó su madre en su adolescencia a cuando fue su mamá, a cómo él se comporta con sus hijas y cómo se le dificulta tanto hablar con ellas. Sí, es una forma de trauma generacional, y hay muchas películas muy buenas que enfocan el trauma generacional, más que todo en el impacto de los hijos, es lo que más resaltan estas películas, pero esta hace un muy buen trabajo en también hablarte del trauma que tiene el papá, en los motivos que le dificultan comunicarse con sus hijas, en lo vacío que puede resultar a veces por su incapacidad de conectar con ellas, pero su intento constante de hacerlo a través de su arte. Es el cine lo que él hace, es las películas que él ama, y es ahí donde puedes ver un poco más de rango emocional de este personaje y que sus hijas experimentan más, que claramente para ellas no es suficiente y la película te lo deja muy claro, pero aún así ayuda a sembrar las bases de esta tan complicada relación.
Y lo interesante en esta película es que todo es acerca de los diálogos, de lo que no se dice, de lo que se repite, de aquello que hace énfasis, de aquello que incluso se adivina, a pesar de que después te lo dicen. Es un diálogo íntimo entre estos familiares, que yo en verdad, honestamente, al inicio de la película pude observar la calidad del guión, pude observar la calidad de las actuaciones, pero no era una historia que sintiera que me estaba afectando emocionalmente por cómo estaba tratada. Era lenta, era pausada, y me gustó todo eso. La verdad no le hace nada mal a la película esa pausa, porque el punto es que respiren las emociones y los diálogos complicados que tienen y los momentos de quiebre o de cambio en estos personajes. Pero yo estaba tranquila con esta película, estaba disfrutándola, estaba viéndola, pero hay un momento en la película donde también me quebró emocionalmente a mí. No me lo esperaba, no lo vi venir. Honestamente yo estaba tranquila hasta que llegó una escena que de alguna forma condensa todo lo que ha pasado en la película, en todo lo que representa esta narrativa para esos tres personajes, y donde la última gota de verdad sale revelada, se podría decir, y todo encaja de una forma que emocionalmente, la escena tal cual, la revelación final, el diálogo en sí, lo que se están diciendo las hermanas sobre el guión de su papá y lo que esto significa para ellas, y la realidad de la conexión entre esos tres personajes, de alguna forma me hizo llorar. Y es ahí donde el aprecio por esta narrativa creció en mí, vamos a ser honestos, porque poco a poco esta película va construyendo a estos personajes, te los va mostrando cómo son, lo complejo que son, pero también te muestran lo que llevan detrás, el trauma que llevan detrás. No un trauma fuerte, no un trauma típico de una película dramática, un trauma real. Todo mundo ha sido marcado por la forma en que sus padres los han educado, y por ende va a influir en la forma que inculcan a sus hijos. Entonces es muy fácil de entender ese tipo de trauma, que no es voluntario, que no es malintencionado, pero que se causa, es parte de. Y la película hace un muy buen trabajo en no justificar estos periodos oscuros, pero sí darle una nueva luz. Y cuando esa nueva luz enfoca toda la historia y la conclusión climática de la película, simplemente la realidad de esta historia me hizo emocional y hizo que esta película fuera de buena a excelente para mí, porque me estaba gustando, porque entendería todas las nominaciones que tiene, porque entendería si varios de sus actores son nominados a mejor actor, actriz o de reparto. Pero el hecho de que haya logrado conectar conmigo una película que es en un idioma que no conozco, en un tipo de personalidad europea que no es tan común para mí. Los latinos somos muy diferentes de los europeos en un sentido de cómo comunicamos nuestras emociones, y en el punto de que la película te decía todo, no había nada, ningún misterio detrás de las palabras, era muy fácil de predecir lo que iba a pasar o lo que se iba a decir después, e incluso te repiten cosas que antes parecían como que pequeños diálogos ocultos, pero al final te lo dicen. No había nada que podría esta película en concepto causarme este peso emocional que sentí al final, pero aún así lo logra por la facilidad que tiene esta historia en conectar con su espectador. La convierte en una muy buena película para mí. Estoy muy feliz de haber visto esta película tan temprano en el año. Fácilmente van a salir de aquí más del Oscar. Voy a verlas la más que pueda, pero si esta película es nominada a mejor película extranjera, bueno, estaría muy feliz por eso. Aún no he visto las demás y posiblemente no llegue a ver todas, pero ya de por sí esta película tiene una calidad muy particular y una forma de comunicar emociones muy original. Lo que pasa con la casa al final, lo que decide hacer el papá y las hijas al final es muy sanador, se podría decir. Sé que estoy contando muchas partes, quizás un poquito con spoilers de la película, pero necesitaba poder expresar eso para que entiendan lo interesante, bien trabajada y emocionalmente intensa que es esta película, aunque en concepto no parezca. Y espero que esta reseña les haya dado un enfoque de lo que esta película es. Así que si tienen la posibilidad de verla, si ya la vieron, 1, la recomiendo, y 2, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si lograron conectar con ella o si no, porque como dije, al ser lenta es posible que simplemente esa narrativa no funcione para todos. Es acerca de gustos, honestamente el cine es acerca de gustos. Y si les gustó el video, le dan un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas. Cuídense,